Buenas tardes a... Cuando me digáis. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Hoy se han celebrado pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y también Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Informaré de ambas cuestiones, aparte de informar también sobre la situación epidemiológica en este momento y hacer una actualización a día de hoy. Permítanme que, en primer lugar, le traslade mis condolencias y las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas y cada una de las familias que durante este tiempo de pandemia han perdido a un ser querido, sea por la COVID o por otra razón, y que como consecuencia de la misma no han podido despedir a ese ser querido como son nuestras costumbres y acompañarlos en los momentos más complicados. En segundo lugar, me van a permitir que desee una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que, estando infectadas por el coronavirus, en este momento están atravesando la enfermedad de la COVID-19, bien sea en el domicilio, bien sea en cualquiera de nuestros centros hospitalarios. Les deseo de corazón que se recuperen y que se mejoren. Hoy me van a permitir que me dedique especialmente a los sanitarios. Me van a permitir que felicite a los sanitarios. Hoy hemos conocido el resultado del barómetro sanitario del Sistema Nacional de Salud. Hemos conocido el barómetro del Sistema Sanitario del Sistema Nacional de Salud, el barómetro sanitario en el cual se establece la puntuación que los extremeños y las extremeñas, los españoles, las españolas, le dan a nuestro sistema sanitario. Los profesionales del sistema sanitario le han permitido al sistema sanitario extremeño obtener la mejor nota de toda la serie histórica desde que existe el Servicio Extremeño de Salud. Le han otorgado la nota de 6,65, una nota muy próxima a la media española, que habla de la gran profesionalidad, del enorme trabajo que realizan todos y cada uno de nuestros profesionales, que se ha puesto además de manifiesto a lo largo de toda esta pandemia. Me tenían que permitir que les agradeciese de forma especial que en nuestra comunidad autónoma la nota de ese barómetro sanitario fuese de un 6,65. Ya digo, la nota más alta de toda la serie histórica en el año 2019. Nada tengo que decir de lo que ha sido el año 2020, que será evaluado también por la sociedad, pero que también mucho le debemos a esos grandes profesionales que tenemos en nuestro sistema sanitario. Uno de los objetivos de la comparecencia de prensa de hoy es informarles de la situación en la que nos encontramos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Miren, la calificación del riesgo o del nivel de alerta que en este momento tienen en la página oficial del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España es que Extremadura ha bajado de nivel de alerta, se encuentra en el nivel de alerta de nueva normalidad. Se encuentra en el nivel de alerta de nueva normalidad, que está por debajo del nivel de alerta 1, que era donde nos encontrábamos las semanas anteriores. Lamentablemente, esto no se debe a las cifras de incidencia, porque las cifras de incidencia han tenido en estos últimos días, y ahora les explicaré, un ligero repunte que nos tiene preocupados y que nos debe preocupar y ocupar a toda la sociedad extremeña, sino que se debe sobre todo al enorme esfuerzo que está haciendo el Servicio Regional de Salud por realizar muchos cribados, que esos cribados nos estén arrojando las cifras de positividad
por debajo del 5%, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, que los brotes que se están detectando en la comunidad autónoma son brotes muy estudiados por los profesionales de salud pública y eso nos está permitiendo tener una trazabilidad muy alta. Y sobre todo, y en tercer lugar, porque estamos consiguiendo que con el diagnóstico precoz, a través de los cribados, y destaco y animo a la sociedad a que acuda a los cribados que se están realizando, que se realizarán y que se mantendrán casi a demanda en todos y cada uno de los puntos que ya habíamos anunciado con motivo de la entrada del fin de semana largo de San José, se mantendrá durante toda esta semana y durante la Semana Santa, pues esos cribados nos están permitiendo que la tasa de ingresos en nuestros hospitales, tanto en UCI como en planta, sean las más bajas de todo el país. Por lo tanto, esos indicadores que son del bloque 2 de la evaluación del riesgo del Sistema Nacional de Salud son los que nos están permitiendo estar en un nivel de alerta de nueva normalidad, ya ni siquiera en un nivel de alerta 1. No obstante, saben que fue compromiso de la Junta de Extremadura, y así viene especificado en el decreto del presidente, que vamos a mantener medidas de nivel de alerta 3 durante todo este periodo, al que le hemos añadido el cierre perimetral de la comunidad autónoma y al que le hemos añadido una disminución en cuanto al número de personas que se pueden reunir en el interior de los espacios públicos y, además, que en los espacios cerrados privados solo se puedan reunir los núcleos de convivencia. Medidas que siguen vigentes, medidas que no se han modificado y medidas que son un conjunto de mínimos para todo el país que, si lo viésemos necesario en los próximos días, podríamos endurecer, pero en ningún caso flexibilizar hasta que no pase la Semana Santa. Decirles que la incidencia acumulada en el día de hoy ha vuelto a subir con respecto al día de ayer. Hoy tenemos una incidencia acumulada a los 14 días de 92,91. Bien, es verdad que está por debajo de la media del país, que se sitúa en 132,22. Ha sufrido también un incremento con respecto a la cifra de ayer. Y la incidencia a los 7 días, la incidencia acumulada a los 7 días, ha bajado con respecto a las cifras de ayer. En concreto, tenemos 44,21, ha bajado unas décimas, con respecto a la cifra de incidencia acumulada en el día de ayer, y sigue estando también por debajo de la media nacional. Hoy se da un hecho de relativa importancia. Ayer ya apuntaba en esta dirección las cifras de incidencia acumulada y hoy se constata que la razón de tasas, es decir, la relación que existe entre la incidencia acumulada a los 7 días con respecto a la incidencia acumulada a los 14 días, ha bajado o está en este momento por debajo del 0,5. En concreto está en el 0,47. Esto, junto al indicador de velocidad de media de crecimiento del virus a los 7 días, que está por debajo de 1 en el día de hoy, o junto al índice de crecimiento potencial del virus, que está por debajo de 100, está en concreto en 97 o en 98, nos permite predecir que, si no pasa nada, en los próximos días la tendencia será o de estabilización o de descenso de las cifras. Les decía que era importante el tema de los cribados. Es importante el tema de los cribados y se pone de manifiesto también en la tabla del Ministerio. Extremadura, en los últimos 7 días, tiene una tasa de pruebas diagnósticas de infección activa por cada 100.000 habitantes de 1.967 pruebas,
muy por encima de las 1.500 que realiza el resto de España, lo que nos permite estar situados en un porcentaje de positividad del 3%, muy por debajo del 5,5% que representa el resto del país. De la misma forma, si nos vamos al último día consolidado en las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, decirles que Extremadura, en ese único día, el día 21 de marzo, como fue nuestro compromiso, se realizaron una serie de pruebas que nos permitió alcanzar una tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes de 252 pruebas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de las 99 pruebas por 100.000 habitantes de la media del país, situación que nos lleva a una positividad del 2,5%. Esto explica por qué en Extremadura diagnosticamos hasta un 96% de los casos asintomáticos, de forma muy precoz, sin presencia de síntomas. Puede que nos suba la incidencia, pero estamos poniendo a flote toda la infección que hay en Extremadura. Y a eso quiero animar a la población. A la población quiero animarla a que colabore con nosotros, acudiendo a esos cribados que van a permanecer abiertos, que nos permite poner de manifiesto toda la infección para que podamos sanar a la sociedad de la mejor forma posible. La consecuencia de esto es bien clara. Mientras más personas asintomáticas diagnosticas, más posibilidades de mantenerlas en domicilio tienen, con autovigilancia, con un seguimiento estrecho, sin tener que estar hospitalizadas. Y eso nos permite tener las cifras más bajas de hospitalización de todo el país. Una ocupación de camas hospitalarias de 1,46% frente al 6,24% de la media nacional, o unas cifras de 4,78% en la ocupación de las UCIs de nuestra comunidad autónoma frente a un 18,64%, vienen a demostrar que los cribados nos están permitiendo adelantarnos al virus, que era nuestro objetivo y en el que tenemos que seguir. Esto nos tiene que permitir acometer el otro gran logro, que es detectar los brotes, aislar los brotes donde se producen, trazarlos muy bien y afrontar el que tengamos en Extremadura ya en algunas áreas hasta el 94% de variante británica de todos los diagnósticos que realizamos. En este sentido, decirles, por lo tanto, que en el Consejo de Gobierno de esta mañana hemos adoptado la decisión, que ya se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura, de cerrar perimetralmente el municipio de Villanueva de la Serena. Un cierre perimetral que, si bien en el decreto se recoge que es por 14 días, la revisión será a los 7 días. Y será a los 7 días porque de perimetrar precozmente las localidades, como estamos haciendo en esta ocasión, las últimas perimetraciones lo que nos están demostrando es que es más fácil que podamos levantar el perímetro antes que cuando las perimetramos con una cifra de incidencia más alta. En el caso del municipio de Villanueva de la Serena, saben que tiene algunas entidades locales menores que están situadas dentro de lo que sería el término municipal, y en el decreto del presidente lo que se recoge es que también quedan perimetradas esas entidades locales menores, con la recomendación de que no se permita o no se realice movilidad
entre Villanueva de la Serena y las entidades locales menores, ni entre las entidades locales menores hacia Villanueva de la Serena. Solo desde ese compromiso seremos capaces de vencer al virus en esa localidad, una localidad con mucha atracción económica, con mucho tejido social y que se merece que cuanto antes le levantemos el perímetro por el bien de toda Extremadura. Y, por lo tanto, ese es el objetivo que nos hemos marcado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. En vigilancia estrecha tenemos a 2 localidades de la comunidad autónoma, aparte de las capitales de provincia, lógicamente, pero tenemos a 2 localidades, una donde se están realizando cribados hoy, por eso no se ha tomado la decisión de perimetrar en el día de hoy, que es Malpartida de Cáceres, y que no descartamos la perimetración en los próximos días, dependiendo de cómo hayan ido los cribados. Y, en segundo lugar, la localidad de Arroyo de la Luz, que no alcanza todavía la cifra de incidencia para perimetrarla, está alrededor de los 300 casos por cada 100.000 habitantes, pero en los últimos días ha dado un número de positivos que indican una tendencia al ascenso y que tenemos que vigilar estrechamente, porque además Arroyo es una localidad, desgraciadamente, muy significada en toda esta pandemia. Y es que fue la segunda localidad de España en ser perimetrada, cuando todavía no existían lo de los perímetros, por la alta incidencia que en aquel municipio se alcanzó y que esperamos que en esta ocasión no sea necesario, porque entiendo que la población de Arroyo será sensible a acometer todas las medidas de seguridad individual y de seguridad colectiva. Con respecto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no se ha tomado ninguna decisión, como esta mañana se hacían eco algunos medios de comunicación, lo cual muestra que debemos respetar los órganos de decisión y de cogobernanza antes de lanzarnos a la piscina de si se va a adelantar o se va a dejar de adelantar el toque de queda, si se van a cerrar los locales o si no se van a cerrar los locales. Nada se ha hablado de eso. El Consejo Interterritorial hoy ha tenido la enorme suerte de recibir al ministro Marlaska, al ministro del Interior, donde nos ha contado el esfuerzo que va a hacer su ministerio para que en Semana Santa las medidas adoptadas en cada una de las comunidades autónomas y coordinadas con las delegaciones de gobierno de cada una de las comunidades autónomas se lleven a cabo. Esto es una cuestión, como pueden ustedes entender, de suma importancia. También hemos valorado la vacunación, el retomar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. La directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la doctora María Jesús Lamas, nos ha dado a conocer los avances que se están realizando en lo que respecta a seguir vacunando de forma segura a la población. Debo decirles que hoy hemos sido capaces de citar ya en nuestra comunidad autónoma a 3.342 personas para vacunarse con AstraZeneca, una cifra muy importante, donde ya se incluyen tramos etarios y se incluye el rescate del personal esencial que no habíamos vacunado o que habíamos tenido que suspender por cualquier motivo. Animo en este momento a la población a vacunarse. Creo que en España estamos siendo un ejemplo en cuanto a prudencia, en cuanto a esclarecer cualquier posible evento que pudiera estar relacionado con la vacuna, y hasta que no estamos seguros de que los beneficios de la vacuna superan a los riesgos, como es este el caso, no recomendamos la vacunación con ninguna de ellas.
Todas tienen que venir avaladas por los organismos reguladores del medicamento. Quiero que la sociedad tenga esa tranquilidad. Aquí no existen vacunas baratas y vacunas caras. Aquí no existen vacunas buenas y vacunas malas. Aquí, con la efectividad que se han autorizado comercialmente, todas, insisto, todas las vacunas, la de Pfizer, la de Janssen, la de Moderna, la de AstraZeneca, superan con creces la efectividad con la que habitualmente se autoriza a la comercialización y a la administración de la vacuna tan frecuente como es la vacuna de la gripe estacional. Por lo tanto, pido confianza a la ciudadanía. Cuando estamos recomendando la vacunación con AstraZeneca, cuando estamos recomendando la vacunación con Janssen, cuando estamos recomendando la vacunación con Pfizer o cuando estamos recomendando la vacunación con Moderna, lo estamos haciendo con vacunas muy eficaces. Vacunas que permiten, como la de AstraZeneca, que casi en el 100% de los casos de las personas vacunadas no hayan desarrollado en el último ensayo clínico la enfermedad de forma grave, o que alrededor del 80% tengan efectividad a la hora de prevenir la infección por el virus. Son cifras muy importantes. Son cifras muy importantes. Puede ser que nos hayamos acostumbrado a verlas en la prensa, pero no por eso tenemos que destacar que la oportunidad que nos ha brindado la ciencia no seamos capaces de utilizarla. Por lo tanto, creo que vienen momentos de mucha movilidad. La semana que viene será Semana Santa. Les quiero anunciar que me voy a dirigir nuevamente a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, donde les voy a solicitar a los alcaldes y alcaldesas que suspendan cualquier actividad conmemorativa o de celebración, sean estas romerías, actos procesionales o de cualquier tipo, para el denominado lunes de Pascua, que se celebra en numerosas localidades de nuestra comunidad autónoma y que suele ser el colofón a una Semana Santa con un incremento de la movilidad. Estas son las normas que están vigentes hoy, pero que no le quepa duda a la sociedad extremeña que si tuviésemos que adoptar medidas de mayor calado porque la incidencia tuviese una tendencia creciente en los próximos días, al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura no le va a temblar el pulso para ponerlas en marcha. Es un trabajo colectivo, queridos extremeños y queridas extremeñas. Es un trabajo colectivo. Un trabajo colectivo que debe verse reflejado ahora mismo en tres hechos fundamentales. Primero, utilizar todas las medidas de protección individual y colectiva que tenemos a nuestro alcance. Segundo, participar activamente en los cribados masivos que se están realizando en nuestra comunidad autónoma para que aflore toda la infección que tenga que aflorar. Y, en tercer lugar, que acudan a la vacunación con la vacuna que les toque, porque todas ellas, todas, sin excepción, son tremendamente eficaces y son tremendamente seguras. Hemos sido muy rigurosos con esperar a la Agencia Europea del Medicamento a que apruebe las vacunas para comercialización. No hemos hecho como otros países que han autorizado por uso de emergencia las vacunas. Nosotros las hemos autorizado para comercialización.
Y eso es un plus de seguridad, un plus de calidad y un plus de eficacia que tiene que valorar la ciudadanía extremeña acudiendo a los actos de vacunación para que cada vez seamos más, cada vez sean más las personas vacunadas, para que podamos llegar a la inmunidad de rebaño deseada, para que seamos capaces, en cualquier caso, de poder permitir que cuanto antes los sectores productivos tiren para arriba, para que cuanto antes el desarrollo social de esta tierra tire para arriba, para que cuanto antes podamos abrazar a los nuestros, para que cuanto antes podamos hacer una vida social lo más normal posible. Creo que es necesario que nos comprometamos a esto. La ciencia lo ha hecho, los sanitarios lo han hecho, nuestros mayores lo han hecho, nuestros niños lo han hecho. Lo que se le está pidiendo a la sociedad en este momento es el trabajo colectivo, que, repito, se circunscribe en 3 compromisos muy claros: utilización de las medidas de protección individual y colectiva; 2, acudir a los cribados masivos; y 3, acudir a los actos de vacunación. Es el mejor legado que le podemos dejar a las generaciones futuras. Es el mejor legado que le podemos dejar a nuestro sistema sanitario. Es el mejor legado que le podemos dejar a enfermos de otras enfermedades que tienen que ser vistas en nuestro sistema sanitario. Por eso vuelvo a pedir, hoy como ayer, más que nunca, la colaboración de toda la sociedad extremeña. Estamos viendo luz al final del túnel. Aprovechemos esa oportunidad. Muchas gracias y abierto a las preguntas que tengan. Buenas tardes a todos. Julia Pecellín, de Televisión Española. Julia, tienes que abrir el micro, por favor. Disculpa, pensaba que lo tenía abierto. Buenas tardes, consejero. Hablaba antes de 3.342 citas para hoy para vacunarse con AstraZeneca. No sé si ya disponen del dato de cuántas personas no se han presentado. Gracias. ¿Prueba ahora? Julia, abre el micro, por favor. Lo tengo abierto. Perfecto, Julia, adelante. Ahora. ¿Le repito la pregunta? Sí, por favor, no me enteré de ninguna. Vale, disculpe, tenía abierto el micro, no sé qué es lo que ha pasado. Le decía, antes ofrecía el dato de 3.342 citas para hoy para vacunarse con AstraZeneca. Si ya tiene el dato de cuántas personas no se han presentado. Gracias y de nuevo. No, la vacunación dura hasta las 20:30 del día de hoy y no tendremos datos de rechazos hasta que no se produzca el acto de vacunación. No quiero adelantarme, porque le estaría dando una cifra errónea. Prefiero que terminen los actos de vacunación a las 20:30, que analicemos la aceptación de la vacuna y actuemos en consecuencia. En este momento, bueno, pues nos interesa ver cómo ha ido el día. Ramón Martín, de Canal Extremadura.
Sí, hola, consejero. Mi pregunta es sobre los cribados que se están haciendo, por si nos podría aclarar si la prueba que se hace es PCR o antígenos o ambas, dependiendo del punto del cribado. No sé si nos lo puede especificar, qué es lo que se está haciendo. Se están haciendo ambas y no depende del punto de cribado. Solemos hacer PCR o solemos hacer pruebas antigénicas dependiendo de las infraestructuras, dependiendo del tiempo de profesional y dependiendo de la validez de la prueba por la positividad que tuviesen las pruebas en ese área sanitaria concreta. En cualquier caso, estamos utilizando las pruebas de forma adecuada y si se utilizan test de antígeno, el valor predictivo es muy alto cuando es negativo, quiere decir, siendo negativo es negativo y no hay que hacer nada más. Si es positivo y lo que se le ha hecho es un test de antígeno, posteriormente se suele comprobar con una PCR. Por lo tanto, se está utilizando máxima calidad a la hora de la realización de los cribados. ¿Alguna cuestión más? Inma Salguero, de la cadena SER. ¿Qué tal, consejero? Buenas tardes. ¿Me escucha bien, verdad? Perfectamente, Isma. Pues 3 cuestiones. Ha dicho que hoy en el Consejo Interterritorial de Salud han contado con la presencia o con la asistencia del ministro Grande Marlaska para señalar que se va a hacer un despliegue y una gran coordinación de cara a Semana Santa. No sé si nos podría concretar algo más, no sé si se ha matizado un poco más en qué va a consistir ese despliegue, aumento de controles o exactamente algún detalle al respecto. Y 2 más. Ha señalado también que no se han abordado no se ha planteado nada relacionado con estas nuevas medidas, de las que ya parecía que se escuchaba algo sobre posibles cambios de cara a Semana Santa. No sé si la ministra les emplaza a una nueva cita para abordarlas, posibles medidas a adoptar en Semana Santa y la postura que tendría, esa es la tercera, Extremadura, ante algunas de ellas. Ya sé que ha hablado de cogobernanza y que no tienen problema en endurecerla si fuera necesario, pero algunas comunidades ya han manifestado pues que preferirían a lo mejor adelantar el toque de queda o el cierre de la actividad a partir de las 8. No sé cuál sería la postura de Extremadura. Gracias. Bueno, el ministro Grande Marlaska lo que ha hecho es una exposición de cómo desde que empezó este segundo estado de alarma se viene reuniendo el órgano de coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Nos ha detallado cuántas veces ha reunido el CECOR a nivel nacional, cuál es la estrecha relación que está teniendo la delegación del Gobierno para adaptarse a la realidad de cada una de las comunidades autónomas. Nos ha detallado algunas cifras relativas a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el control del cierre perimetral de las comunidades autónomas de más de 160.000 intervenciones y de inspecciones de vehículos que se estaban desplazando, donde alrededor de 10.000 han sido consideradas infracciones porque se estaban saltando el perímetro, que entiendo que es una proporción relativamente baja al total de movimientos que se estaban realizando en el ámbito de nuestro país. Para Semana Santa están preparando todo el dispositivo. Lógicamente, quiero hablarlo primero con el CECOR de cada una de las comunidades autónomas, porque será diferente en unas que en otras. Saben que nosotros, las comunidades autónomas limítrofes o en la raya con el país vecino, Portugal, al tener la frontera cerrada, no hemos planteado tantos problemas como las comunidades autónomas que están pegadas a Francia, donde las fronteras están abiertas y ahí es más difícil el control entre un país y otro, ¿no? Preocupa el tema de Francia porque se barajan cifras en Francia del 5%. El 5% de los casos positivos de Francia en este momento lo es ya con la variante sudafricana. Y, por lo tanto, hay que tener mucha precaución y mucha expectación con respecto a esto.
y el dispositivo se está preparando en estos momentos para Semana Santa, pero va a ser de mucha importancia, de mucho control. Le hemos pedido que, además del control de la perimetración, se encarguen de velar por los aforos, y en el caso concreto de Extremadura le hemos pedido que se encarguen de vigilar los campos, las fincas, las casas de campo, que aquí ya saben ustedes que existe una costumbre muy particular, pues sobre todo cuando está el tiempo bueno, de irse a los campos a realizar actividades de ocio que nos han generado algún sobresalto que otro, y por lo tanto le hemos pedido encarecidamente que nos coordinaremos con la delegación del Gobierno, pero le hemos insistido en este tema. Con respecto a las nuevas medidas, mire, yo no sé de dónde ha salido la información que se publicaba hoy en los medios. Yo le tengo que decir que a mí la ministra no me ha llamado planteándome ni una sola medida antes del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No me ha llamado. La ministra me ha llamado un rato antes del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para hacer una evaluación bilateral, como entiendo que ha llamado al resto de consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, donde nos han preguntado las medidas que estábamos adoptando en cada una de las comunidades autónomas. En este sentido, la orden comunicada que publica el Ministerio de Sanidad antes de San José ya se dijo que era un acuerdo de mínimos, y las autoridades competentes delegadas de cada una de las comunidades autónomas tienen, en el amparo del Real Decreto del Estado de Alarma, en el amparo de la Ley General de Salud Pública Nacional y, en nuestro caso, de la Ley General de Salud Pública Autonómica y, por supuesto, en la Ley General de Sanidad, tienen amparo suficiente como para adoptar otras medidas si fuesen necesarias. En nuestro caso, ¿por qué apostaríamos? ¿Cuál creemos, desde el punto de vista de la salud pública, que nos podría dar mayor rendimiento? Pues mire usted, si tuviésemos que decantarnos por alguna medida, nos decantaríamos por limitar los aforos en los interiores. Si algo nos ha demostrado la variante británica es que la transmisión por aerosoles es muy importante, muy importante. Por lo tanto, más que toques de queda, más que limitaciones en espacios exteriores, que yo creo que ya tienen un aforo suficientemente ajustado, siempre que se respeten los aforos y siempre que se respeten las normas de protección individual, nosotros apostaríamos, si tuviésemos que apostar por alguna, por algún control dentro de los interiores, toda vez que ojalá no tengamos que hacer nada, porque creo que si la gente cumple con estas medidas que tenemos ahora mismo, es posible que no tengamos ningún sobresalto después de la Semana Santa. Ahí, Sergio Parra, de Canal Extremadura. Hola, consejero, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Sí. Consejero, varias cuestiones. Le hemos escuchado, si no me equivoco, hace unas horas, hablar, comentar la opción de permitir la movilidad entre distintas comunidades autónomas con una PCR negativa. Es decir, que se equilibre la movilidad internacional y nacional con ese permiso de PCR negativa. No sé cómo valora esa opción, si se ha comentado en el interterritorial, si podría haber opción a ello, si se podría llevar a cabo. Una segunda cuestión, sé que es algo precipitado porque hemos salido hace muy poco de este puente, pero no sé si podría hacer un primer balance del puente de San José, sobre todo con el ocio nocturno, con ese toque de queda a las 11. ¿Cómo valora que se haya comportado la sociedad extremeña? Sí es cierto que los participantes, los empresarios del ocio nocturno siguen reclamando más ayudas para mantener su situación económica, pero por otro lado sí se ha incentivado el negocio durante estas semanas. No sé si puede hacer algún balance sobre San José. Y una tercera cuestión sobre la vacunación. ¿El protocolo para citar a las personas sigue siendo el mismo? Es decir, el de llamar al usuario
ofrecer una cita para vacunarse en un lugar? Se lo pregunto porque hemos visto algún centro de salud en el que ha ofrecido un teléfono de contacto y en caso de tener pues 64 o 63 años, tenían que llamar a ese teléfono para pedir cita y vacunarse en el día que ofrecía el centro de salud. Entonces, no sé si ha habido algún cambio en ese protocolo de llamada. Y esas serían las tres cuestiones, consejero. Bueno, yo creo que me he posicionado ya, Sergio, sobre el tema de la PCR negativa o, en su caso, un certificado de vacunación. Creo que si se utiliza en el espacio Schengen, podríamos plantearnos en el futuro utilizarlo como protección al sector del turismo. A mí me gusta más hablar de protección del sector del turismo que pasaporte de vacunación o pasaporte con una PCR negativa. Desde luego, no es el momento de hacerlo. Estamos en una situación de máxima movilidad sin que todavía tengamos un porcentaje de vacunados importante, pero es una cuestión que evidentemente llegará un momento que tendremos que poner encima de la mesa, ¿no? Y que yo creo que será necesario y que yo creo que acabará imponiéndose sin duda ninguna. Ciertamente esto tiene que ir acompañada con un porcentaje de vacunación mucho mayor que el que tenemos ahora para que también sirva ese certificado de vacunación. Por cierto, certificados de vacunación oficiales, no carné emitidos por no sé qué institución que no pueden certificar absolutamente nada de si está vacunada la persona o no está vacunada la persona. Certificados de vacunación por organismos responsables de la vacunación. Con respecto a las medidas, si creo que han incidido en algo o no. Las medidas de flexibilización las implantamos hace ya más de 14 días. Si las medidas hubiesen tenido una repercusión importante sobre la movilidad, sobre el número de contagios, probablemente estaríamos en unas cifras mayores de las que estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto está artefactado porque hace tan solo unos días estábamos de fin de semana largo. Y sabe usted, porque usted se encarga de hacer los datos en Canal Extremadura, que al menos tenemos que darle un periodo de incubación para que las medidas se puedan evaluar, sobre todo cuando hay un efecto de distorsión como es la mayor movilidad en el fin de semana largo de San José. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues mire usted, estamos preocupados en toda España, porque lo que estamos viendo es un ligero repunte de la infección. Otros países de nuestro entorno no están viendo un repunte, están viendo ya una cuarta ola. Y, lógicamente, estamos preocupados. Pero si difícil era predecir esto sin ningún factor de distorsión, si le metemos el factor de distorsión de la movilidad del fin de semana largo de San José, pues es imposible predecir. Ahora, sí le digo, ya llevamos más de 14 días con las medidas de flexibilización del toque de queda y, evidentemente, pues no parece que la repercusión sobre la incidencia haya sido muy llamativa. Preocupante, pero no muy llamativa. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Con esa medida, lo que hemos intentado en todo momento es ir flexibilizando, en ningún caso desescalando, porque no se puede hablar de desescalada tal y como estamos, sino de flexibilización, fundamentalmente al sector de la hostelería, porque el sector de la hostelería reclamaba una hora más porque les permitía dar servicios de cenas. Y esto era un alivio para ellos. Lo hemos entendido, lo hemos valorado desde el punto de vista de la salud pública. Parece que no hay excesiva incidencia o repercusión sobre las incidencias. Y en este sentido, de momento, seguiremos. Si tuviésemos que adoptar una medida distinta, la adoptaríamos en cualquier caso.
Por cierto, hay otro factor de confusión, que es que casi acabábamos de poner las mesas de 6 en el interior y las bajamos a mesas de 4 por las medidas especiales en este periodo, ¿no? Con lo cual difícilmente puedo evaluar ese hecho. Y luego el protocolo de llamada. El protocolo de llamada no ha cambiado. El protocolo de llamada no ha cambiado. ¿Que pueda haberse puesto algún teléfono donde llamar? Sí. Insisto, hemos retomado la vacunación. Miren ustedes, hemos llamado a 3.342 personas de ayer para hoy. 3.342 personas de ayer para hoy. ¿Puede ser que en el manejo rápido de los listados se nos hubiese podido quedar alguien para atrás? Puede ser. Y en ese ánimo, pues a lo mejor los centros de salud, de forma autónoma, que lo pueden hacer, han puesto un teléfono, pues bien para actualizar sus datos, para que llamen por si acaso han decidido primero que no y luego que sí, para miles de cosas, pero el protocolo no ha cambiado en absoluto. Una cuestión más. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.